o ingresé, mejor dicho, al sistema de protección hace varios años, ¿verdad? Cuando yo tenía 5 años ingresé a Casa Bernabé, ¿verdad? No, perdón, a otro, perdón, es que ando algo nervioso. Entré al sistema de protección por varias situaciones que tuve que haber atravesado en mi vida. Entonces, a la edad de 6 años, entré al primer hogar por abuso sexual, por haber sido víctima de abuso sexual. Y por supuesto, bueno, yo traje una presentación porque quiero tener una guía para no irme muy por las ramas, ¿verdad? Pero cuando estaba haciendo como cómo puedo dar mi testimonio, ¿verdad? En un corto tiempo, yo pensaba cómo el Señor utilizó ese daño o esa herida que a mí me dañó por muchos años para poder ser lo que ahora yo soy actualmente, ¿verdad? Entonces, como les contaba, fui víctima de abuso sexual cuando tenía 5 años y pues por diversas razones que pasaron ahí, yo entré a un hospital y obviamente cuando hay abuso sexual hay negligencia, hay abandono y por todas esas situaciones, entonces me mandaron a un hogar para protección. Estando en un hogar, pues me sembraron el amor de Dios, yo crecí ahí escuchando de Dios, ¿verdad? Tuve el privilegio de crecer en un buen hogar, estuve ahí por 7 años y ahí fueron sembrando de Dios en mi corazón y puedo decir que estuve como esos primeros 7 años en el hogar feliz. Digamos, no estaba pensando en mi historia, yo compartía y aparentemente pues todo estaba bien, pero por situaciones financieras el hogar tuvo que cerrar, entonces me dijeron que me iban a tener a mí y a las demás chicas que estábamos, que nos iban a trasladar de hogar porque ya no podían seguir teniéndonos por falta de dinero. Entonces, a la edad de 13 años fue que me mandaron a otro hogar, a Casa Bernabé, yo estoy actualmente trabajando ahí, y a la edad de 13 años entré a Casa Bernabé. Entonces, ahí empezó otra vez como a resurgir muchas de las situaciones que me había hecho eso, ¿verdad? Esa herida. Entonces, cuando uno entra a un hogar, cuando un niño, lo primero que le preguntan es, ¿por qué estás aquí? Y todos mis primeros 7 años yo había tratado como de ignorar y de esconder por qué yo estaba en un hogar, porque crecí con las 7 niñas durante 7 años y nunca tuve que decir por qué estaba ahí. Entonces entré a Casa Bernabé, las patojas me preguntaban, ¿verdad? ¿Por qué estás aquí? Y pues yo siempre les decía cualquier cosa, menos la verdad. Para mí era más fácil como decir, mira, es que mis papás me maltrataron, me pegaron, me somataron, que decir la verdad. Era como, no sé, me daba mucha vergüenza decirlo. Y bueno, estuve ahí igual en Casa Bernabé, un hogar hermoso, ¿verdad? Me hablaron de Dios, me siguieron como ayudando y dándome muchas oportunidades de crecimiento, pero ya empezaban como a resurgir muchas situaciones de dolor en mi corazón y de enojo. Yo mantenía mucho enojo, mucho resentimiento, bueno, era muy agresiva, ¿verdad? Pero empecé a experimentar muchos sentimientos negativos y no los trataba de demostrar. Entonces yo yo siempre he sido como muy feliz, ¿verdad? Y extrovertida y así, y siempre mantenía una sonrisa. Entonces llegué a la edad de los 18 años y otra etapa difícil en mi vida porque en ese entonces pues no tenían un programa de transición y la duda, ¿verdad? ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo no quiero regresar con mi mamá, tenía mucho miedo de salir y empezó otra vez un sentimiento de abandono, de rechazo y muchas situaciones y bueno, gracias a Dios trabajé 2 años afuera, luego regresé a Casa Bernabé a trabajar ahí, me dieron la oportunidad de trabajar como recepcionista. Y pues estando ahí como recepcionista, ¿verdad? Tenía que capacitarme en algunas cosas. Entonces, cada vez que tocaban como puntos de abuso sexual, a mí me dolía mucho y me caía mal, ¿verdad? Estar escuchando eso. Y como recepcionista, pues siempre tenía que estar feliz atendiendo a las personas y así, muy alegre, ¿verdad? Entonces, yo estaba como en un punto, a la edad de los 22 años, ¿verdad? Yo llegué a un punto en donde yo estaba como reviviendo muchas situaciones de mi vida en las que yo me empecé a sentir infeliz, pero siempre con una sonrisa, tenía mucho dolor, mucho enojo, y en fin, que me empecé a recordar como algunas separaciones que había tenido. Ese año se fue una de mis mejores amigas con las que yo crecí y eso marcó mucho mi vida, porque me sentí como tantas pérdidas que estuve experimentando a lo largo de muchos años y a esa edad llegó un punto donde yo ya no pude más.
donde yo decía, Señor, yo ya no puedo, o sea, ¿cómo me puedo quitar este dolor que llevo adentro? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo quitarme el enojo que llevo acá? Entonces llegó un momento en donde, bueno, yo antes de los 22 empecé a estudiar psicología, ¿verdad? Pero para darle como un poco de sentido a todo lo que yo estaba sintiendo, ¿verdad? Y sí, como bien dicen los psicólogos, estudiamos para sanar nuestros propios traumas. Y en mi caso fue así, ¿verdad? Tratando de encontrar alguna respuesta, empecé a estudiar, pero no había como alguna sanidad en mi corazón, ¿verdad? No sentía alguna diferencia. Y pues como parte de mi trabajo era ir y buscar los expedientes de los niños cuando salen. Entonces una oportunidad, yo fui a trabajo social y iba por un expediente de un niño. Y que si cabal, abrí el archivo y como que enfrente me pusieron mi expediente. Un expediente en un hogar es como donde está documentado toda la historia de uno, ¿verdad? Y yo había ignorado o había reprimido, ¿verdad? Como un mecanismo de protegerme toda mi historia. Era como si recordaba, pero no recordaba detalles y no recordaba muchas cosas. Entonces vine yo y dije, bueno, voy a agarrar mi expediente. Y vine y lo agarré y lo escondí. Y esperé todo el día ansiosa que llegara la noche para poder leerlo. Porque dije, bueno, tal vez si lo leo yo voy a poder entender más y tal vez voy a sanarme, ¿verdad? Entonces lo agarré y esperé con ansias en la noche y casi nunca estoy sola. Ese día da la casualidad, ¿verdad? De que me quedé sola en mi cuarto, no había nadie. Ese día estaban despidiendo a un grupo de misioneros, entonces todos estaban afuera y yo me quedé. Esta es mi oportunidad, dije, bueno. Entonces empecé a leer mi expediente, una hoja por hoja, y mientras yo iba leyéndolo, era como que me iban ensartando un cuchillo en el corazón. Cada cosa que decía ahí, como cada situación difícil, como que mi mamá no me quería, los abusos que había sufrido y muchas situaciones, era como cada vez más profundo y yo iba leyendo y me iba invadiendo un sentimiento de odio, de enojo. Yo cada vez que lo leía era como que de veras ya no aguantaba, yo no soportaba llevar y ya me había cansado como buscando respuestas, ¿verdad? Yo estaba cansada. Entonces empecé a leerlo y era cada vez más dolor y más dolor y más dolor. Odio, me empezó a invadir un sentimiento de odio en ese momento que yo vine y del enojo, ¿verdad? Fui a buscar fósforos, agarré los fósforos y le empecé a prender fuego. Y empecé a prenderle fuego, hoja por hoja, porque yo decía, yo nunca en mi vida quiero que nadie sepa todo esto, no quiero. Qué vergüenza, o sea, era tanto que yo lo quemé, pero esperando también que ahí se fuera como ese odio, ese resentimiento y ese dolor, era lo que yo estaba buscando ahí. Y lo quemé y al final pues hice un gran escándalo, ¿verdad? Pero me tocó que apagar todo. Entonces, quemándolo, se deshizo, obviamente, se deshizo todo, pero el sentimiento estaba ahí. No se estaba yendo a ningún lado, estaba ahí y yo decía, yo toda la vida escuché de Dios, como les dije, crecí en 2 hogares donde me sembraron el amor de Dios, pero era como un concepto de conocer, pero realmente yo no creía en Dios. Yo tenía como esa distorsión de Dios en las que como un Dios bueno de amor que le dicen a uno, permite eso. Cómo el Señor permitió que me abusaran, cómo el Señor me permite que tenga separaciones. Yo le decía, yo no creo que tú seas bueno. Incluso le dije, Señor, yo creo que tú me odias, porque cada persona que yo amaba, me la separaba. Y era como esa pérdida y pérdida. Yo le decía, Señor, tú me odias, creo yo. Perdí a mi papá primero, ¿verdad? Luego la separación de mi mamá, luego en los hogares, perder a mis hermanas, ¿verdad? Mis amigas con las que crecí, que era lo más duro. Y después mi amiga, que fue el detonante, ¿verdad? Cuando se fue y era como de veras, ¿por qué tú eres tan malo que me quitas todo lo que es significativo para mí? Entonces yo a raíz de ese dolor le había hecho una promesa a Dios cuando fui adolescente, ¿verdad? Yo le había hecho una promesa a Dios, ¿verdad? Pero obviamente no era una promesa, pero yo le dije, Dios, yo nunca en mi vida quiero querer a nadie, nunca. Ya no me quiero encariñar, quítame ese sentimiento, porque cada vez que se iba era como, de veras un sufrimiento que yo sentía. Entonces yo le decía a Dios, yo no quiero amar a nadie, yo no quiero, ¿verdad? Y pues me funcionó, porque yo iba creciendo, aparentemente bien con todo el mundo, pero yo no me conectaba con las personas. Y cuando yo sentía como que había un poquito de cariño, yo me alejaba y peleaba. Y por eso me decían bipolar, ¿vale? Porque era muy como alegre y de repente me enojaba. Entonces, era así, pero era porque yo estaba protegiendo mi corazón de no volver a sufrir una pérdida.
Y pues así, entonces yo en esa pelea con Dios ese día, ese mismo día que quemé mi expediente, yo estaba peleando muy fuerte con Dios y le decía eso, ¿verdad? ¿Cómo tú me odias tanto? ¿Por qué? Yo no entendía, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué estaba experimentando tanto de eso? Y llegué a un punto donde yo dije, bueno, como no tenía otra opción, ¿verdad? Ya estaba estudiando psicología, llevaba como 3 años y solo lo único que logré con la psicología fue como ponerle nombre a lo que yo sentía, como identificar mis síntomas, ¿verdad? Lo que yo había experimentado, pero no estaba sanando mi corazón. Entonces fue como que me rendí ahí y dije, bueno, después de haber peleado con Dios, de repente, y sí, ¿verdad? De repente sí yo encuentro mi sanidad aquí. Entonces me hinqué, ¿verdad? Y me puse obviamente a llorar, a gritarle a Dios y a decirle que por favor quitara todo ese dolor de mi corazón, todo ese odio, que era lo que yo estaba sintiendo en ese momento, ¿verdad? Que me quitara ese odio y ese dolor en mi corazón. Y de veras que yo creo que lo hice con una convicción tan desesperada, ¿verdad? Como esa desesperación de querer librarme de eso, que yo creí en Dios en ese momento. Y yo sentí que orándole, de veras, literalmente yo sentí cómo se fue esa carga de mí. Y sentí como el Señor quitó eso. Y a partir de ahí, yo empecé como a liberarme, ¿verdad? Yo le empecé a orar a Dios que yo perdonaba a cada una de esas personas que yo estaba leyendo en el expediente, ¿verdad? A mi mamá, que yo creía que mi mamá me quería y que si ahí leía que mi mamá no me quería y así muchas cosas, ¿verdad? Entonces empecé a pedirle al Señor, ¿verdad? Que perdonara a cada una de estas personas porque sí me habían lastimado, claro que sí, ¿verdad? Me dolió, o sea, sí, me dolía, me lastimaba, me han dañado mi corazón. Pero yo decidía perdonarlos y librarme de ellos en ese momento. Entonces, lo hice y sí sentí cómo el Señor me liberó. Y ahí yo pude entender y experimentar de veras una liberación y un perdón de Dios. Y a partir de ese momento, entonces fui entrando en un proceso de sanidad, obviamente, y de restauración. Yo empecé a experimentar cómo el Señor iba restaurando. Bueno, no lo empecé a experimentar, me fui dando cuenta de cómo el Señor sí me venía restaurando, cómo el Señor había sido misericordioso conmigo, cómo Él me había librado y me había sacado, que si bien es cierto, sufrí un momento, pero ese momento me estaba atando todos los demás momentos de mi vida, no me permitía avanzar. Entonces, empecé en ese proceso. Yo al inicio de la presentación, pues, puse, ¿verdad? Después de una herida, cómo viene el proceso de sanidad, la restauración, ¿verdad? El Señor me empezó a restaurar, a sanar mi corazón, a hacerme ver una nueva mujer, porque yo me sentía desvalorizada, sentía odio, rencor, resentimiento, desconfianza, obviamente, hacia todas las personas, ¿verdad? Yo no confiaba en nadie. Y entonces, después de ese momento, yo dije, bueno, ahora le tengo que confesar a tía Flori, que era la directora, ¿verdad? Que agarré mi expediente sin permiso. Y bueno, y llegó el siguiente día y yo le dije a tía Flori, que es Flori Herrera, ¿verdad? Yo le digo, ay, tía Flori, viera que le tengo que confesar algo. Yo agarré mi expediente sin permiso y lo quemé. Y tía Flori, yo me recuerdo que en ese momento ella con sus ojos llorosos me dice, ay, mi niña, me dice, yo hubiera querido estar ahí, ¿por qué no me dijiste? Pero ella de veras no uso sus palabras, ¿va? Porque es más sensible. Pero ella de veras como yo pude percibir el dolor de ella y ese deseo de querer acompañarme en ese momento difícil. Entonces yo ahí fue como que se destapó una venda de mis ojos y realmente pude ver que sí soy valiosa, que sí le importo a las personas, que sí habían personas a mi alrededor que querían hacer algo por mí, pero por mi mismo sufrimiento yo no lo podía ver. Yo solo desconfiaba de las personas y creían que no eran genuinas en su interés por mí, ¿verdad? Y ver a tía Flori de esa forma fue como que de veras, yo sentí que sí, dije yo, aquí hubo un cambio, yo empiezo a ver las cosas, el mundo diferente. Ya no lo estoy viendo como lo estaba viendo, ¿verdad? Con todo el mundo se va y mejor no me conecto, mejor no amo y nada. Y pude empezar a ver esos cambios, entonces empecé a experimentar la restauración en mi vida. Cómo Él fue moviendo cada situación, cada momento difícil. Era un momento de enfrentarme y de ver que realmente había una sanidad en mi corazón. Y pues obviamente parte de esa restauración, parte de ese perdón, me lleva a la reconciliación. Conmigo misma, con mi historia, aceptarme, ¿verdad? No puedo cambiar nada de lo que hay ahí, aunque yo quisiera, no. Entonces aceptarla, hacerla parte de mí y también aceptar a mi familia, a mi mamá, a perdonarlos, a reconciliarme con ellos,
porque yo entendí que todo ese sufrimiento era porque ellos también mi mamá, mi papá también vienen de una historia difícil, de sufrimiento, en las que su forma de criarme solo fue algo que ellos aprendieron, así fue como ellos crecieron, que me podían enseñar lo que ellos conocen, y eso era lo que conocía. Entonces empecé a perdonar también a mi mamá, a mis hermanos, a toda mi familia, ¿verdad? Pude empezar como a ver cómo el Señor me utilizó a mí, no solo para liberarme a mí, para liberar a mi mamá, que manejaba mucha culpa, muchos sentimientos negativos también. Entonces mi historia me ayudó a restaurarme a mí, a restaurar a mi mamá, a liberarlos de esos sentimientos y a no juzgar ni criticar. Porque al final, ahora yo soy diferente, ¿verdad? Pero porque tuve una crianza diferente, hubieron personas que sembraron en mí, cosa que mis padres no tuvieron. Entonces no puedo yo luchando conmigo misma, ¿verdad? Yo no puedo venir y juzgarlos, ni criticarlos por eso, ni odiarlos menos. Entonces empezó ese proceso de reconciliación con ellos. Y luego de esos procesos, entonces empecé a encontrar el propósito de Dios en mi vida. Que por mi historia el Señor, o sea, no es que Él lo haya deseado, porque era una lucha que yo tenía, ¿verdad? ¿Cómo el Señor permite eso? El Señor no lo quiso nunca, y Él sufrió junto conmigo mientras yo estaba ahí. Pero cómo Él utilizó todo eso, a través de eso, ¿verdad? Y por medio de eso, para llevarme a un punto donde yo ahora puedo ayudar a otros niños, a entenderlos, también, obviamente, a darles esperanza. Y también a ustedes que trabajan con los niños, porque muchos de los procesos que ustedes hacen no los van a ver. Hay como la Biblia, ¿verdad? La misma Biblia lo dice. Unos son los que siembran, otros son los que riegan y otros son los que sí disfrutan de esa cosecha. Entonces muchos sembraron en mí la semilla más importante que cambió mi vida. Otros, pues les tocó que aguantarme, ¿verdad? Estar regando y regando. Pues se quedaron algunos en esa etapa de tal vez muchos de los que me cuidaron, ¿verdad? Ni saben dónde estoy ahorita y solo se recuerdan de una Grecia agresiva, de una Grecia hiperactiva, de una Grecia impulsiva. Pero otros sí ya pueden ver ese fruto, un fruto de alguien que sembró. Y todos han sido parte de esa construcción que yo tengo ahora. Y siempre cuando me preguntan, ¿verdad? Y pues, ¿cómo, por qué? Bueno, yo misma me pregunto, ¿por qué soy como soy? Entonces yo digo, bueno, yo al final soy construcción de un montón de personas. Muchas personas han aportado tanto a mi vida que me han sido ser y me han formado a lo que yo soy ahora. Y a encontrar ese propósito perfecto en mi vida. Y pues yo ahora pues soy psicóloga, ¿verdad? En Casa Bernabé. Pero la psicología obviamente es buena. Yo soy psicóloga, no voy a hablar mal de mi profesión. Me ayudó mucho, ¿verdad? Porque sí me ayudó a encontrarle mucho sentido. Pero quien realmente hizo todo fue Dios. Entonces, quien puede es Dios, no la psicología. Eso fue al final lo que me ayudó a liberarme. Entonces, no sé, ya terminó. Fin. Bueno, pero yo quiero finalizar dándoles esa esperanza a ustedes que trabajan con los niños, ¿verdad? Que no se desanimen, que ahorita tal vez solo ven cosas difíciles, personas difíciles, pero hay un fruto ahí. Y yo puedo recordar los nombres de todas estas personas, y no solo guatemaltecos que me cuidaron, misioneros que solo un día han estado en mi vida. Yo puedo recordarlos con nombres y con acciones que hicieron un impacto en mi vida, que ahora yo lo reconozco. Antes no lo podía ver, ¿verdad? Antes pues solo sentía como molesta, ¿va? En mi vida, pero ahora yo sí puedo ver cómo esas personas impactaron mi vida. Entonces yo quiero finalizar con un versículo en Jeremías 15:19, que ha sido como el propósito de Dios en mi vida. Y mejor lo voy a leer aquí. Dice, yo creo que se subió. Si pueden bajarlo un poquito. Bueno, pero ustedes lo pueden leer en su Biblia. Dice que, es que no me recuerdo, creo que los nervios ando confusa, ¿verdad? Pero, en fin, que lo que el Señor trata de decirme ahí a través de ese versículo es de que yo puedo ser esa voz y esa esperanza para muchos de los niños, ¿verdad? Que están sufriendo esas situaciones y que no me deje llevar o que no me victimice, por decirlo así, por mi historia, ¿verdad? Sino que esa historia la utilice para darles esperanza a ellos y para darles esperanza a ustedes también. Entonces, con eso quiero finalizar, ¿verdad? Y nuevamente agradecerles por ese tiempo que ustedes están invirtiendo y que no se desanimen porque van a ver los frutos, tal vez sí, tal vez no, pero están causando un impacto en ellos.